Esta niña ha vivido toda su vida secuestrada sin saberlo. En los interiores de un bosque vive una familia en una pequeña cabaña alimentándose de lo que cazan y cultivan. Elena es una niña sumamente inteligente y valiente, capaz de encontrar huellas y determinar si el animal iba corriendo o caminando. Su padre Jacob usualmente la acompaña en la cacería, mientras que su madre Beth siempre está molesta con ella. Una mañana la llama, pero Elena la ignora y decide irse con su padre de cacería, a pesar de que cuando regrese su madre hará que haga el doble de tareas. Ambos caminan despacio por el bosque, encuentran huellas y siguen el rastro hasta hallar a su presa. Su padre le entrega un arma a Elena y le dice que si falla pasarán hambre esa noche. Elena trata de concentrarse, apuntar, pero antes de que pueda disparar el animal se aleja corriendo. Elena no comprende qué sucedió, ya que no hizo ningún ruido. Luego de reflexionar un tiempo se da cuenta de que la olió. Regresan a casa donde su madre tenía preparado el fuego para iniciar a cocinar, pero al ver que entran sin nada en las manos, enojada apaga el fuego. Elena es llamada por su padre, quien le dice que recibirá lo que ha ganado ese día, un tatuaje marcado de forma rudimentaria. Elena se sienta y mientras su padre la marca, ella simplemente lo observa sin ninguna queja o muestra de dolor. Le pregunta a su padre por qué su madre siempre está enfadada con ella, a lo que él responde que ella no puede ver la felicidad como ellos lo ven. Una tarde, mientras recolecta frutos, escucha un ruido en el río. Se acerca a ver y ve que su madre se ha caído del bote mientras es ayudada por su padre a levantarse. Por la noche tocan un instrumento fabricado por su padre, pero no tarda en ser regañada por su madre, así que deja de tocarlo, no sin antes darle una mirada de complicidad a su padre e irse a dormir. La mañana siguiente se despiertan para cazar, pero antes se detienen a ver si las trampas han capturado algo. Elena se sorprende al encontrarse solo con una pata. Le pregunta a su padre dónde está el resto y este le da una lección diciéndole que sacrificó lo que tuvo que sacrificar para sobrevivir. Otra tarde, mientras Elena prepara los alimentos, escucha un ruido en la bodega. Se acerca a ver y por un orificio observa a su padre ocultando su arma. Al salir, le pregunta cuándo podrá tener la suya en casa como él, a lo que su padre responde que cuando ella sea tan buena cazadora como él. Una noche se escuchan los aullidos de un lobo por todo el bosque. Elena se despierta y abre la puerta. Afuera se encuentra con un lobo junto a su cría. Le dice a su padre que tal vez podrían darle las sobras que tienen adentro, pero su padre le da otra lección y le dice que no hay nada más puro que el instinto de supervivencia. Además le pregunta qué haría a los lobos si ella estuviera muriéndose de hambre. Elena no responde y su padre le dice que serían su presa. Luego le entrega el arma para que acabe con el lobo, pero ella no dispara, preguntándose qué pasará con la cría. Su padre explica que sufrirá y morirá. Sin embargo, Elena no puede disparar, por lo que su padre toma el arma y dispara al lobo junto a su cría. Luego le dice algo que quedaría grabado en la memoria de Elena: siempre debes proteger a tu familia. Otra mañana su padre sale de cacería, solo que en esta ocasión no se lleva a su hija, pues será uno de sus viajes en solitario. Elena solo trata de ayudar, pero su padre le promete traerle una sorpresa cuando regrese. Se despide y deja a Elena a solas con su madre. La mañana siguiente el padre de Elena aún no ha regresado. Mientras Elena pasa el rato, escucha un ruido que llama su atención. De entre los árboles aparece un hombre en una cuatrimoto. El hombre le explica que ha estado fuera durante horas y no encuentra el camino de vuelta al sendero, y además no hay señal por ninguna parte. Sin embargo, Beth interrumpe al hombre y comienza a pedir ayuda. Se acerca rápidamente hacia la cuatrimoto diciendo que deben hacerlo antes de que él vuelva. Beth toma a Elena y ambas se suben a la cuatrimoto exigiendo al hombre que la saque de ahí inmediatamente. El hombre no entiende lo que está pasando y dice que no puede llevársela solo porque sí. De pronto, un disparo certero en el cuello hace que el hombre caiga al suelo. Jacob, el padre de Elena, ha regresado. Beth arranca la cuatrimoto de inmediato, pero Elena forcejea tratando de liberarse para regresar con su padre. Durante el forcejeo le quita un collar a Elena y lo deja caer al suelo. Luego se abalanza sobre su hija, que no para de forcejear, y la golpea con una roca dejándola inconsciente. Tiempo después, Elena despierta en una habitación rodeada de luz eléctrica, aparatos eléctricos y un reloj. No tarda en aparecer un oficial de policía llamado Clark Beckham, que trata de tranquilizarla explicándole que su madre está en la habitación de al lado. Ella pregunta por su padre, pero el oficial le explica que no está ahí y ya no hay nada que temer. Al escuchar esto, Elena sale de la habitación en busca de su madre y al encontrarla le pide que regresen a casa, pero Beth le explica que no era su casa. Años atrás, Jacob la secuestró y la llevó al bosque, pero ahora ya no podrá estar cerca de ellas nunca más. Elena, molesta, le grita que es una mentirosa, hasta que el oficial Clark se acerca para encerrarla en una habitación. Elena intenta salir, pero las puertas están cerradas y en ese momento ve por la ventana su collar colgando. Al acercarse se da cuenta de que la ventana está abierta. Rápidamente sale, se coloca su collar y va en busca de su padre. Afuera todo es nuevo para ella, las luces, los autos e incluso las personas. De pronto escucha un sonido conocido y en un callejón oscuro ve a su padre. Pero cuando ambos se disponían a regresar a casa, la policía llega acorralando a Jacob. Jacob le entrega un instrumento artesanal a Elena diciendo que irá
irá a buscarla. La niña le grita a la policía que él no ha hecho nada malo, pero la policía le ordena alejarse de la niña y colocarse boca abajo. Jacob intenta escapar, pero los policías lo atrapan mientras Elena lo ve todo. El caso recibe notoriedad nacional, pues resulta que Jacob, el llamado Rey del Pantano, secuestró a Beth y la retuvo durante 12 años hasta que finalmente escapó con la hija que tuvo durante su cautiverio. Después del juicio, Beth tuvo dificultades para adaptarse a la vida normal y rara vez se le veía en público. Trágicamente murió en un aparente suicidio. Por otra parte, Elena hace una nueva vida junto a su hija Marigold y su esposo Stephen. Disfruta pasar las tardes en el parque con su hija, enseñándole los diferentes tipos de árboles y animales que ella conoce. Pero hay marcas que no puede olvidar, como los tatuajes que Jacob le hizo cuando era niña. Una tarde, mientras miraban las nubes, su hija le pregunta cuándo podrá hacerse uno de esos tatuajes. Elena responde que hasta que tenga 82 años. Entonces su hija la cuestiona diciendo que ella se lo hizo cuando era joven, pero Elena le responde que desearía no haberlo hecho. De regreso a casa, se encuentran con Stephen listo para ir a un picnic. Elena sugiere que ellos se adelanten y después los alcanzará, pero Stephen sabe que siempre que lo intentan ella nunca aparece, y es que a Elena no se le dan bien esas cosas. Durante el picnic, las personas le preguntan a Elena por sus tatuajes y ella miente diciendo que se los hizo en San Francisco cuando era adolescente. Luego le preguntan por sus padres y ella miente nuevamente diciendo que su padre trabajaba en seguros y que su madre a veces hacía telemarketing. Elena ha decidido dejar su pasado atrás y no le ha revelado la verdad a nadie. Por la noche, después de contarle un cuento para dormir a su hija e irse a la cama, en otro lugar a lo largo de la carretera, Jacob es trasladado junto a otro recluso. Sin que el oficial se dé cuenta, logra escupir un gancho que utiliza para liberar sus esposas y rápidamente ataca al guardia. Le quita la pistola y dispara al conductor, provocando un accidente. A la mañana siguiente, después de regresar del trabajo, Elena se encuentra con varias patrullas de policía frente a su casa. Rápidamente sale del auto en busca de su hija, pero la policía la tranquiliza diciéndole que no se trata de Marigold. Le informan que su padre, junto a otro prisionero, escaparon la noche anterior mientras eran transportados a través de la frontera estatal hacia una penitenciaría. Le preguntan si ha intentado ponerse en contacto con ella últimamente y si sabe a dónde podría dirigirse su padre. Elena responde que su padre no sabe dónde vive, no conoce su apellido y no sabe nada de ella. En ese momento llega Stephen y le pregunta a Elena qué es lo que sucede. Ella se ve en la obligación de revelarle que su padre es Jacob Holbrook, mejor conocido como el Rey del Pantano, quien acaba de escapar. El hecho de que Elena le haya ocultado la verdad y que no sepa si puede aparecer por allí lleva a Stephen a llevarse a su hija consigo y contactar con Elena más tarde. La policía necesita ver el teléfono de Elena y cualquier computadora que use para que, con un poco de suerte, encuentren a su padre, pero Elena les asegura que si se pierde en la naturaleza no lo volverán a ver. Más tarde, Elena llama a Stephen, quien le informa que se está hospedando en un hotel donde pasará la noche y que además no llevará a su hija a la escuela por si acaso. Elena trata de explicarle la situación, pero Stephen le dice que debe irse y cuelga. Luego, Elena baja hasta el sótano donde oculta una caja con antiguas pertenencias. Dentro de ellas está el instrumento fabricado por Jacob, su collar y un cuchillo, el cual le había regalado a Elena diciendo que un verdadero cazador necesita un cuchillo de verdad. Esa noche, Elena tiene un sueño en el que sale de su casa y camina por un sendero siguiendo a su yo más joven hasta un lago en el que se sumerge. Mientras tanto, en otra parte, Jacob, junto al otro recluso, es recogido en un automóvil cerca de una gasolinera. A la mañana siguiente, Elena recibe la visita del oficial Clark, quien había tratado de contactarla, pero Elena no contestaba sus llamadas. A Elena no le gusta que el oficial aparezca de pronto, pero él está preocupado y le pregunta cómo se lo ha tomado su marido. Elena le responde que no muy bien, pero le asegura que se recuperará, solo es cuestión de tiempo. Elena no se muestra muy comunicativa, por lo que Clark comprende que debe retirarse. Afuera le asegura que nadie la relacionará con él, pues no ha aparecido en la prensa y solo quería asegurarse de que no le preocuparan las cosas. Además menciona que cuando tenía 13 años, él llegó a pensar que serían una pequeña familia de 3, aunque Elena le responde que nunca fueron 3, pues su madre no la quería, ya que cuando la miraba veía a su padre. Pero Clark le asegura que su madre la quería y que él aún la quiere y que además le echa de menos. En ese momento aparece un oficial diciendo que el FBI quiere que vaya a la oficina. Le informan que han encontrado el cadáver de su padre dentro de la frontera estatal y suponen que se dirigía a cruzar a Canadá. El conductor perdió el control, se quedó dormido y el auto chocó contra un árbol y se incendió. Sufrieron quemaduras irreconocibles y creen que tenía un cómplice que están buscando ahora. Dentro de los fallecidos están seguros que está Jacob, ya que tenía 3 dientes de oro iguales a los que tenía cuando Elena vivía con él. El oficial Clark le pregunta si está bien, pero le responde que para ella su padre murió hace 20 años. Días después, Stephen regresa a casa junto a su hija, quien lamenta la pérdida del padre de Elena, pero ella le asegura que no fue su padre durante
mucho tiempo. Stephen desearía que Elena le hubiera dicho la verdad desde el principio, pero ella asegura que de haberlo hecho no tendrían a su hija. Seguramente Stephen nunca habría tenido una cita con ella, pero le pide que finjan que es una mejor persona de lo que ella cree. Ella podría haber confiado en él y haber encontrado a alguien que le ayudase todos los días y a quien explicarle todos los tatuajes raros. Sin embargo, Elena le asegura que lo mejor nunca sucede, no importa cuánto lo deseemos. Por la noche, mientras Marigold duerme, Stephen le pide a Elena que le deje acercarse a ella. Luego se marcha para realizar algo de trabajo en la oficina, diciendo que probablemente duerma allí. Se sube a su auto, pero cuando está por marcharse, Elena lo detiene. Explica que su nombre completo es Elena Holbrook, hija del llamado Rey del Pantano. Le cuenta que a veces escapa sola por la noche porque se siente atrapada, como si no supiera a qué mundo pertenece realmente. Tiene problemas para confiar en la gente porque todo el mundo le dice que la persona en la que más creía era en realidad un monstruo. Le cuenta que el tatuaje que tiene en el cuello es el primero que le hizo su padre después de su primera muerte. El que tiene en el brazo se lo hizo cuando falló y el que tiene en el estómago es el lugar donde le enseñó a nadar. Pequeña Sombra es como él la llamaba. Después de contarle la historia de sus tatuajes, le pregunta a Stephen si le gustaría tener una cita con ella. Stephen se acerca y la abraza. A partir de ese día, Elena decide empezar a confiar más en las personas, comenzando por Clark. Así que un día lleva a Stephen y a su hija a visitarlo. Al llegar, Clark está encantado de conocer a Marigold y Elena le asegura que hará todo lo posible para que lo llame abuelo. Mientras lleva a Marigold a ver los caballos, Elena revisa las fotografías donde se ve a ella de niña y a Clark junto a su madre. Fuera, tiene recuerdos de cuando su madre trabajaba en el jardín. Durante la comida, Clark toma fotografías para mostrárselas a Marigold y les cuenta la infancia difícil que tuvo Elena. Afuera, le dice que Jacob tomó muchas de las creencias de su gente y las retorció para adoptarlas a lo que le convenía. Le advierte que el tatuaje que tiene en la mano significa posesión en Ojibwa, no familia, y que no debe confundir los dos. De regreso a casa, Marigold se duerme mientras Elena toma la mano de Stephen, demostrando que empieza a confiar más en él, cuando de pronto se atraviesa un coyote sin una pata. Más tarde, mientras duermen, Elena tiene pesadillas con su padre y despierta alterada, por lo que va en busca de Marigold para que duerma junto a ellos. Por la mañana descubre tierra en el piso, lo cual le parece sospechoso. Sale a revisar pero no encuentra nada hasta que regresa y ve a su hija con los zapatos manchados de tierra. Le pide que se limpie los pies al entrar a casa. Stephen tiene una conferencia en Detroit esa tarde, por lo que pasará dejando a Marigold en la escuela. Se despide de Elena diciendo que probablemente llegará tarde a casa. Más tarde va al mercado por sus compras y de pronto se acerca a la madre de una de las amigas de su hija para preguntarle si podrían reunirse un día de estos. Sin embargo, un sonido llama la atención de Elena. Es el mismo sonido que producía el instrumento que su padre le había fabricado. Así que Elena se acerca a investigar quién lo está produciendo, pero no encuentra a nadie. Esa tarde, cerca toda su propiedad con campanillas que alerten a cualquier persona que se aproxime. Además, cierra todas las ventanas y asegura la puerta. Por la noche, Marigold realiza sus tareas, pero Elena está tan preocupada que decide acostarla en la cama y le lee un cuento hasta que su hija se duerme. Revisando las fotografías de su madre, recuerda cómo ella le realizó una muñeca que tenía el cabello como ella, pero de pronto el sonido de una campanilla la alerta. Rápidamente abre su armario y saca el cuchillo que su padre le dio. La campanilla se vuelve a escuchar, por lo que Elena sale con una linterna para investigar. Termina por encontrar un conejo, pero en ese momento escucha un ruido desde dentro de la casa, así que corre rápidamente de vuelta. Resulta que era Stephen, quien al ver a Elena con un cuchillo en la mano se asusta. Le pregunta de quién es esa sangre y Elena le responde que es de un conejo. Entonces Stephen sugiere que sería mejor llamar a la policía en lugar de correr en la oscuridad con un cuchillo en la mano. Además, la tranquiliza diciendo que Marigold está dormida y que también mantendrán las puertas cerradas y pondrán una patrulla a vigilar. Más tarde no puede dormir, así que llama a Clark para informarle que el conejo que encontró estaba sangrando por la cabeza, como si alguien lo hubiera matado primero y luego lo hubiera puesto en el cepo. Clark quiere pensar que se hirió de alguna otra manera, pero Elena siente que su padre aún está con vida. Le dice que la noche en la que los encontró saliendo del bosque, ella tuvo mucho miedo porque él no estaba allí con ella, pero luego apareció y cree que ha vuelto de nuevo. Clark le dice que debe sacárselo de la cabeza para siempre, pero ella no está segura de poder hacerlo. A la mañana siguiente inicia una investigación sobre prisioneros fugados y hallados muertos. También investiga sobre los cómplices en el escape de prisión que aún siguen desaparecidos. De pronto escucha que su hija la llama gritando. Sube corriendo las escaleras solo para encontrar que su hija no encuentra su mochila, pero de pronto en una maqueta que tenía su hija ve dos muñecos hechos de ramitas iguales a los que tenía de niña. Elena le pregunta de dónde los sacó y Marigold le responde que pensó que ella los había hecho y puesto allí. Le pregunta si el hábitat ha estado ahí todo el tiempo en su habitación,
a lo que Marigold responde que sí. Esto hace que las sospechas de que su padre aún no está muerto sean aún más fuertes. Luego saca a su hija de la casa y la lleva hasta la escuela, pidiéndole que se quede dentro después de que terminen las clases, al menos hasta que su padre o ella estén allí. Le ordena que no vaya con nadie más, digan lo que le digan. Después va hasta la oficina de Stephen para darle un beso y pedirle que vaya por Marigold después de clases. Stephen le pregunta por qué y ella le dice que tiene que hacer algo que no puede decirle qué es. Le pide que confíe en ella y le promete que lo llamará cuando vuelva. Conduce en su auto hasta adentrarse en un bosque donde pasa la noche. Al amanecer camina hasta llegar a un río que atraviesa con una canoa. Llega hasta una cascada que recuerda a su padre le había regalado y que ella le había puesto cascadas a Elena. Después de caminar durante bastante tiempo, regresa a la casa de su infancia. Dentro, la casa parece abandonada. Elena entra hasta el fondo y deja las dos muñecas de ramitas, hasta que a sus espaldas aparece su padre. Ambos van a dar un paseo y Elena le pregunta cómo la encontró, a lo que Jacob responde que nunca la perdió de vista. Llegan hasta un lugar donde solían acampar durante el verano para ver el cielo y contar estrellas fugaces. Jacob le pregunta a Elena cómo supo que aún seguía con vida, a lo que ella responde que fue por el coyote de 3 patas. Como él, su padre sacrificó sus 3 dientes para lograr escapar. Luego le pregunta si le contó a alguien más su teoría, a lo que ella responde que no, aunque le hubiera gustado que llevara a Marigold con ella. Sin embargo, Elena cree que ya sabe bastante sobre ella, ya que ha estado visitando su casa a escondidas. Entonces le muestra una canoa y le dice que es para llevarlos a los 3 a Canadá para que vuelvan a ser una familia. Sin embargo, Elena le asegura que ya tiene una hija y un marido con el que ha construido una vida juntos. Jacob pregunta si es feliz con su nueva vida y Elena confiesa que no siempre. Cuando tenía 4 años podía cerrar los ojos y saber dónde estaba por el sonido del agua, por el olor de los árboles y por el tacto del suelo bajo sus pies. Jacob menciona que su vida ahí era perfecta. Entonces, Elena recuerda el día en que vio a su padre junto a su madre y creyó que la rescataba del agua. La realidad es que su madre había intentado escapar y su padre le estaba castigando por haberlo hecho. Pero entonces Jacob le asegura que no la secuestró, sino que huyeron juntos y que acabó con la vida del hombre intentando darle al motor. Pero Elena lo contradice diciendo que él nunca fallaría. Elena le asegura que ahí es donde se acaba todo y, aunque no debería haber llegado allí, le alegra haberlo hecho. Le pide que por favor no se vuelva a acercar a su familia y con un último abrazo se despide de su padre. Pero de regreso se encuentra con Clark, que llegó hasta ahí porque Stephen lo llamó preocupado. Clark tuvo una corazonada luego de lo que ella le contó la noche anterior, así que llegó hasta ahí. Además, le pregunta si su padre se encuentra ahí, a lo que Elena le responde que sí, pero que se ha ido. Y es en ese momento cuando aparece apuntándole con un arma a Clark. Este también saca su arma, pero Jacob logra dispararle haciéndole caer al suelo. Elena corre para socorrerlo mientras que Jacob toma su arma y concluye que debió haber dicho algo que despertó su curiosidad como para deambular por allí. Entonces le quita el cuchillo del cinturón a Elena y la arrastra por el suelo tomándole del cabello hasta tirarla por un agujero en el suelo, mencionando que pronto volverá con Marigold. Estando ahí, Elena recuerda cómo su padre la castigaba de igual forma, metiéndola ahí cuando era niña, pero su madre aparecía con una soga para rescatarla. Ahora que es lo suficientemente grande, logra apoyar sus pies y su espalda para lograr subir. Al salir y llegar hasta Clark, lamenta su pérdida, promete volver por su cuerpo y luego regresa hasta la bodega a la cual su padre oculta su arma. Por suerte, aún está allí con algunas municiones, y luego de recargarla, Elena se apresura a regresar con su familia. Como su padre se ha llevado la canoa, atraviesa todo el bosque corriendo lo más rápido que puede, acortando el camino hasta lograr alcanzarlo. Agitada, consigue apuntar y disparar dándole al remo, pero cuando está por disparar nuevamente, Jacob se sumerge en el agua. Elena encuentra rastros de su sangre y, recordando todo lo que su padre le enseñó, se adentra en un pantano, cuando de pronto su padre aparece desde el suelo y le dispara. La herida es solo superficial, pero le pregunta a su hija de qué le servirá a Marigold si su madre acaba pudriéndose en el fondo del pantano. Elena es esposada y su padre le obliga a llevarlo hasta el bote en el que ella llegó. Al acercarse, Elena se detiene al borde de un barranco y le dice a su padre que ahora comprende lo valiente que fue su madre. A pesar de tener la oportunidad de huir, ella decidió quedarse para protegerla. Cuando Jacob le pregunta a Elena qué haría por Marigold, ella responde que moriría por ella. En ese momento, Elena camina demasiado cerca del borde y cae. Cuando su padre se acerca para ayudarla, ella lo abraza con fuerza y como consecuencia ambos caen por el barranco. Elena es la primera en despertar, llena de sangre y con heridas. Cerca de ella se encuentra una de las armas, pero cuando está por tomarla es sorprendida por su padre. Sin embargo, ella forcejea
línea hasta lograr alcanzar el arma. En ese momento Jacob se da cuenta de que también tiene cerca la suya, por lo que intenta ganar tiempo para alcanzarla. Entonces, Helena, recordando la lección que le dio, le dice que siempre protegerá a su familia. En ese instante dispara acabando con su padre. Finalmente, Helena logra alcanzar el bote y rema de vuelta a su hogar.